Hola queridas y queridos creadores de la historia, espero que se encuentren muy bien el día de hoy y pues justamente para conmemorar el Día del Amor y la Amistad vamos a continuar con la temática que tuvimos hace ya 2 años, oigan, déjenme les digo, ven que hablamos más bien en singular, ¿verdad? Hace 2 años del Kama Sutra de las 64 artes. Muchísimas gracias a todos ustedes que han visto ese video. Es uno de los wow super top que tenemos. Mil gracias por verlo y ahora sí que recomendarlo. Y por favor también vean los otros. También hay mucho que ver en el canal, no solamente ese. Y los invitamos obviamente que también se suscriban. Y pues bueno, justamente nos basamos para ese video en este libro, ¿no? Que es una editorial, Editores Mexicanos Unidos, el ejemplar que utilicé. Pero bueno, resulta que no hay solamente ese texto maravilloso o este texto maravilloso del Kama Sutra, sino también existe este otro que se llama Kama Shastra. Kama Shastra en realidad es un texto que quedó opacado justamente por el Kama Sutra. En este caso, este texto o conjunto de textos fue escrito o quizás fue elaborado por un filósofo, un poeta, seguramente un brahmin, llamado Kukoka. No se sabe muy bien, ¿no? Realmente cuánto vivió. Algunas personas consideran o han investigado que pudo vivir entre el siglo II y III ya después de Cristo o después de nuestra era. Y por ende, entonces podría ser también contemporáneo del Kama Sutra, que el Kama Sutra también está entre el siglo I y el siglo V después de Cristo, durante el periodo Gupta, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿cuál es la diferencia entre el Kama Sutra y el Kama Shastra? Bueno, el Kama Sutra está pensado sobre todo sí para hombres, también para mujeres, pero sobre todo para tener una vida hedonista, vinculado con la vida cortesana, el buen vivir, los placeres de la vida, etcétera, ¿no? Entonces es bastante interesante ver que en este caso se supone que está basado en una leyenda de los juegos amorosos que tenían 2 deidades que por cierto son mis favoritas del panteón hindú, que es Shiva y Shakti, bueno, su Shakti, que sería Parvati, que también tiene varios nombres, también se le conoce en genérico como la Devi o la diosa, que todas las deidades femeninas en un momento dado entran en este concepto. Y aquí el vínculo, la unión de Shiva Shakti es justamente como 2 aspectos, el femenino y el masculino de la divinidad se unen para ser solamente un ser, que sería la conciencia absoluta, etcétera, Brahman, Atman, etcétera. Entonces, en este caso, la leyenda dice que el vehículo de Shiva, un toro blanco llamado Nandi, pues le tocaba ahí como cuidar el changarro, ¿no? Como quien dice, el palacio donde estaban Shiva y Parvati en los Himalayas, en el monte Kailash, que es uno de los picos más altos de los Himalayas. Y en este caso se supone que de repente cachó cómo andaban ahí divirtiéndose amorosamente, coquetamente, sexualmente también, ¿no? Supuestamente Shiva Shakti. La representación de ellos cuando están en unión es sobre todo, curiosamente, la mitad, que es Parvati o Shakti, y la otra mitad que es Shiva, ¿no? Entonces, esta conjunción o esta unión de Shiva o Shakti se le llama también Ardhanarishvara, es decir, el Señor que es mitad mujer. Pero también hay otra representación muy típica de Shiva, que además de tener una figura antropomorfa, también se representa con su lingam, que es el falo, y el yoni, que es la vagina de la Shakti. En realidad son 2 conceptos de lo femenino y lo masculino que se unen. Entonces, de hecho, muchos templos hindúes dedicados a Shiva tienen en realidad el Shiva Lingam, que es el lingam, como les digo, de Shiva, su falo o pene, que está adentro de una especie como de marca redonda que tiene un canal, que es justamente el yoni, que es tanto la vagina como justamente el útero. Entonces, esa es una unión que más que tiene una connotación sexual, por ejemplo, en los templos hindúes, es una connotación justamente de unión de los complementos opuestos que son uno al fin y al cabo. Pero bueno, en este caso sí les doy toda esta explicación porque precisamente este texto es diferente al Kama Sutra porque está dedicado justo para las parejas, para las personas que ya viven en unión marital
o en unión matrimonial, o también para aquellos que se van a casar o para cualquiera, ¿no? Entonces, en este caso, tiene una visión más enfocada, sí es hedonista, y sí, obviamente es también muy explícita, habla de posiciones, de besos, de tipos de mujeres, tipos de hombres, ¿no? Cómo hacer los juegos amorosos preliminares, etcétera, ¿no? Pero sobre todo sí está enfocado a eso, a que puedas ahora sí que darle un toque divertido, amoroso, romántico, apasionado, juguetón, hedonista a tu relación de pareja, ¿no? Está más enfocado como para eso. Y yo podría decir que posiblemente al manejar los conceptos de Shiva Shakti, que son conceptos de una filosofía hindú que se llama el Tantra o el Tantrismo, pues obviamente también van a tener un vínculo con un desarrollo de la conciencia, de la autoconciencia y de autoconocimiento, y de utilizar también, no únicamente, a la sexualidad como un medio para alcanzar un nivel de conciencia pleno, o quizás lo que dirían en el budismo la iluminación, ¿no? O la liberación dentro del marco del hinduismo. También podría ser visto así. Entonces, bueno, la verdad es que es muy interesante este texto. Nuevamente, es muy similar al Kama Sutra en cuanto a posiciones, posturas, tipos de besos, tipos de abrazos, etcétera, pero más este plus. Y sobre todo, aquí sí, por ejemplo, habla específicamente, en esta versión por lo menos, hacia el final, de los fines de la vida, que los hombres hindúes, de alguna manera las mujeres también lo podrían hacer, y sobre todo ya en épocas contemporáneas nuestras, ¿no? Obviamente donde hay mayor equidad, libertad y demás, pero originalmente las etapas de la vida era para los varones hindúes, es el Varnashrama Dharma, que son los 4 fines y 4 etapas de la vida. Y justamente este texto, el Kama Shastra, está vinculado con eso, que en la etapa justamente de hombre casado, tú puedas desarrollar, por ejemplo, Artha, que es la riqueza, la abundancia, la prosperidad, la lana, ¿no? El dinero, pero también justamente tener una vida plena, hedonista, donde la sexualidad obviamente forma parte de. Entonces, en este sentido, pues Kama Shastra significaría también Kama, que es deseo, placer. Es, sobre todo si es más bien placer, sobre todo, es un poquito más eso. Y Shastra, los Shastras son textos, algo así, el equivalente al término como tratados. Hay de muchos tipos en India, pero en este caso, pues eso, justamente, ¿no? Vinculados con la unión amorosa, corporal, pero también espiritual, digámoslo así, hasta cierto punto, ¿no? Entre hombre y mujer, principalmente, pero bueno, ahora sí que estamos open mind para otras situaciones también, ¿verdad? Pero bueno, aquí, por ejemplo, les quiero leer muy rápidamente, como a manera de podcast, una parte interesante que vale la pena para que tengan una idea, ¿sale? Las artes de la luna. Se cree que el dios del amor, o Kamadev, va ascendiendo por la mujer desde el 1 hasta el 15º día de la luna creciente, y que lo hace por el lado derecho del cuerpo, en este caso esta parte, ¿no? El primer día se encarama en la punta del pie. El segundo, al pie del tercero, se encarama la parte posterior del pie. El cuarto, la rodilla. El quinto, la región que circunda las caderas. El pubis y la parte inferior del abdomen. El sexto se encarama al yoni o vagina. El séptimo al ombligo. El octavo al pecho. El noveno se encarama a la axila. El 10º al cuello. El 11º a los labios. El 12º a la mejilla. El 13º al ojo. El 14º a la frente. El 15º, o día de la luna llena, a la cabeza. Entonces, de la misma manera, el dios del amor comienza a descender por el lado izquierdo de la cabeza a partir del primer día de la luna menguante. Luego pasa por la frente, los ojos, los labios, la mejilla, el cuello, la axila, el pecho, el ombligo, el yoni, el muslo, la rodilla, la parte posterior del pie y el pie, siguiendo por ese orden hasta descansar en la punta del pie izquierdo. El momento en el que el dios del amor alcanza la punta del pie izquierdo coincide con la luna nueva. Es decir, cuando no se ve la luna, ¿no? Está completamente el cielo oscuro. Por consiguiente, basta con saber el día y la hora en que el dios del amor accede a la mujer para que, mimando o acariciando, en consecuencia la parte de su cuerpo en que se aloja,
provoquemos en ella el más intenso de los éxtasis. Y ella, satisfecha de su amante, pues nunca dejará de creerle. ¿No? Esto es lo que dice, ¿no? Entonces aquí vienen los tips, pongan atención, anótenle, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, dice, lo que puede hacer el hombre en dichas zonas amorosas cuando el dios del amor se aloja en ellas. La punta del pie. El hombre debe estirar y acariciar tiernamente. Cuando ya esté en el pie, debe besarlo y acariciarlo. La parte posterior del pie, debe sostenerla en la palma de la mano y acariciarla. Las rodillas, debe acariciarlas y besarlas. Los muslos, debe acariciarlos, golpearlos tiernamente con la punta de los dedos y besarlos. Los lugares donde la presencia del dios del amor es especialmente relevante son sobre todo los muslos, obviamente el yoni y el área de los senos, el busto, ¿no? El yoni ha de introducir el dedo en el yoni y dar comienzo al juego amoroso acariciando y cosquillando suavemente su interior. El ombligo puede insertar la punta del dedo en el ombligo y oprimir suavemente su interior, mientras le oprime el bajo vientre con los labios y lo besa con ternura. El busto puede agitar, mimar, comprimir, acariciar con las manos, ¿no? Presionar, etc. Exprimir delicadamente, llevarlos a la boca, succionarlos, etc. Las axilas, puede cosquillarle las axilas con los dedos para luego oprimirlas con húmedos besos. El cuello, puede besar los lados del cuello con los labios húmedos y entreabiertos. Los labios, el hombre debe tomar los labios de la mujer entre los suyos y a continuación colmarla de besos húmedos. Las mejillas, ha de besar las mejillas con los labios entreabiertos y húmedos y mordisquear suavemente las blandas zonas carnosas. Los ojos, puede besarlos con los labios húmedos como si tratase de sorbérselos. La frente, el hombre debe oprimir la frente con sus labios mediante besos apasionados. Y la cabeza en general, sobre todo esta área, el hombre debe introducir los dedos entre el pelo, entre el cabello, peinándolo con suaves tirones y acariciándolos. Como ven, pues aquí tienen unos tips, queridas y queridos, ¿no? Para que ustedes se diviertan y puedan llegar a hacer cosas muy lindas. Para aquí siguiendo el Kama Shastra, no el Kama Sutra. ¿No habían oído hablar del Kama Shastra? Pues bueno, la verdad es que efectivamente había sido opacado por el Kama Sutra y entonces búsquenlo en internet. Lo van a poder encontrar, obviamente, en varias versiones en un momento dado. Y además no solamente eso, es algo que me encantó de este texto. Aquí, por ejemplo, vemos a Shiva con Parvati como si fuera Durga, ¿no? Porque está el león, que es la montura, o tigre a veces también se pone, eso es león. Bueno, pues resulta que aquí nos ponen incluso mantras. El mantra es un sonido de poder, es un sonido que tiene una frecuencia vibratoria determinada y que se utiliza desde hace siglos y siglos en India y en muchos lados del planeta para algún propósito en particular. Por ejemplo, existe uno que es de los más famosos y básicos y poderosos, que es el Pranava-Om o el Omkara, que es el Om, obviamente. Si ustedes toman clases de yoga o han visto algo de la India, de hecho es el primer sonido con el que inician la mayoría de los mantras. Y justamente la tradición señala que es el sonido de la creación, es el sonido con el que vibra, es el sonido de la conciencia divina que está en todo, digámoslo así. Entonces, aquí justamente propone el Kama Shastra varios mantras. De hecho, déjenme ver cuántos son. Son como 17 mantras, para que entonces los amantes, los esposos, la pareja pueda llegar a un gran éxtasis, comunión y bueno, tenga una vida plena, íntima. Como ven, hasta para eso sirven los mantras, pues, ¿no? Pues bueno, si te gustó este video, por favor, dale like, compártelo, suscríbete a nuestro canal y pues te invitamos a que veas el resto y la primera parte o el que estaría vinculado, que es el super video de las 64 artes del Kama Sutra, pero bueno, nuevamente los invitamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Aquí se me lengua la traba, ¿verdad? Después de leer cosas que, oh Dios bendito, ¿verdad? Pero bueno, sí, y que son TikTok, Instagram
obviamente Facebook, vean también nuestro blog y recuerden además también que damos recorridos históricos aquí en la Ciudad de México. Escríbanos y nosotros les mandamos un WhatsApp para que vean cuál va a ser la programación de este semestre. Pues ahora sí que nos vamos, no sin antes recordarles que ustedes son los creadores de la historia y pues obviamente nos vemos muy pronto. Reciban besos y abrazos. Chao. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.